¿Estamos en una burbuja de la bolsa? ¿Nos encontramos en la antesala de un crash de los que hacen época? Para dilucidar estas cuestiones, nos serán de mucha utilidad las reflexiones del veterano y afamado inversor británico Jeremy Grantham, cuyo principal principio de inversión es la reversión a la media. Básicamente, este principio consiste en que lo que está caro tiende a bajar y lo que está barato tiende a subir. Pero escuchemos sus palabras sobre las burbujas financieras de la historia reciente y sobre la situación actual. Lo bonito de la indexación es que nunca te vas a perder un Amazon o un Apple. Y lo malo de la indexación es que nunca vas a poder evitar tener un montón de acciones sobrevaloradas en una de las relativamente raras burbujas bursátiles, como la que tenemos ahora. De modo que la indexación es un poco de buenas noticias y malas noticias. Si te comes entera una de esas raras bajadas de un 50%, lo cual es totalmente innecesario, por supuesto, porque si miras a los fundamentales te das cuenta de que el mercado se vuelve histérico de vez en cuando. Pero como digo, si quieres cabalgar en esas bajadas de un 50%, ya sabes, te deseo buena suerte. De todas formas, te irá bien en el largo plazo, pero puede que tardes 20 años en volver a recuperar las pérdidas. Si te pilló el toro en el crash bursátil de 1929, con paciencia al final todo fue bien. Pero no te repusiste hasta que llegó el año 1955. Si te noquearon en la bolsa en 1974, no recuperaste completamente tu dinero hasta 1987. Y entonces en un par de meses lo volviste a perder. Y lo mismo tras el crash del año 2000, ya que en 2010 aún ibas perdiendo dinero. De modo que, en conclusión, tienes que estar dispuesto a aguantar a largo plazo. Y mucha gente piensa que sus vidas no son tan largas como para tener tanta paciencia y esperar 10, 15 o 20 años para salir de pérdidas. Así que, para aquellos que piensan que son lo suficientemente valientes y tienen ganas de intentarlo, siempre he sido de la opinión de que evitar algo del dolor es una buena idea. Creo que esas situaciones de burbujas son intelectualmente fáciles de identificar, pero desde el punto de vista psicológico son desastrosamente difíciles de evitar. Son fáciles porque en la mayoría de los casos esas burbujas son tan extremas que son tan fáciles de ver como la cordillera del Himalaya cuando estás en el norte de la India. Es como cuando sales del avión y se ven tan altas esas montañas. No puedes evitar darte cuenta de esas cosas. El del 1928-1929 fue un rally tan masivo, así que esa subida de precio exagerada no puedes ignorarla. En segundo lugar, para hacer las cosas más fáciles, las grandes burbujas siempre han tendido a subir más rápido conforme se acerca al final, y eso es una característica definidora. Y en tercer lugar, todas esas burbujas siempre han sido acompañadas por un comportamiento claramente de locura masiva colectiva, donde los titulares de bolsa migran desde las páginas de finanzas a la primera página del periódico, y migran también a las primeras frases de apertura de un noticiero de la radio o la televisión. Y las noticias hablan de nuevos máximos históricos de los mercados, hablan de los GameStop del mundo y de los Bitcoins del momento. Sé que Bitcoin no es una acción, pero es un instrumento especulativo. Y volviendo al año 2000, la mayoría de vosotros seréis lo suficientemente viejos como para recordar las empresas de internet hiperinfladas como Pets.com y la increíble locura de ese periodo. Y lo mismo ocurrió en 1929, al igual que en Japón en los años 80. En esa época estaba la firma Salomon Brothers, una casa de corretaje de bolsa puntera en esos años, que en 1988 y 1989, cuando la bolsa japonesa se movía hacia múltiplos de valoración de 60 veces beneficios, venían y nos decían que debido a las altas rentabilidades y a los tipos de interés, esas acciones deberían cotizar a 100 veces beneficios y que por tanto, a 60 veces beneficios estaban baratas y que debías comprarlas. Y esas explicaciones no impidieron que la bolsa japonesa se colapsara. Y desde entonces todavía no ha vuelto a recuperarse y a alcanzar ese máximo, después de 31 años. Sí, eso fue muy doloroso, y nos enseñó una poderosa lección sobre cómo funciona el comportamiento humano. Pero también nos enseñó por qué las grandes firmas no supieron jugar a ese juego,
y es que simplemente no es una proposición comercial el decir que debes salirte de un mercado alcista, porque de vez en cuando las burbujas se hinchan más grandes y más rápido de lo que esperas. De hecho, la burbuja de Japón continúa avanzando más allá de las expectativas de la gente. Pero las malas noticias es que eso no cambia nada. Si una burbuja sube más alto, entonces se desinfla más y por más tiempo, y vuelve al sitio de donde vino. Pero cuando eres tú el que estás ahí, dentro de una burbuja, la percepción cambia y es difícil abstraerse del ambiente. Pero incluso en esos periodos de burbuja, siempre hay activos baratos. Así, en el año 2000, la burbuja estaba en las acciones de empresas de crecimiento, pero el mercado inmobiliario estaba realmente barato y los bonos también estaban interesantes, porque algunos de ellos te daban un rendimiento por encima de la inflación. Incluso dentro de la bolsa, cuando el S&P 500 cayó un 50%, las empresas value estaban tan baratas que no bajaron nada e incluso subieron un 3%, o sea, algo asombroso. Y los rates, es decir, el mercado inmobiliario, habían subido un 30% cuando el S&P 500 había bajado a la mitad. Aquella burbuja del año 2000 fue un paraíso para un buen asignador de capital, porque había muchísimas alternativas buenas. Lo que quieres evitar es situaciones como la de Japón, donde coincidieron varias burbujas a la vez. Por un lado tenías la burbuja inmobiliaria japonesa. Japón tuvo la mayor burbuja de la historia financiera, incluso más grande que la burbuja de los mares del sur. En un momento dado, se decía que el terreno bajo el palacio del emperador japonés valía más que todo el estado de California. Y nosotros le dedicamos 2 días de investigación a eso. Y tras hacer los cálculos correspondientes, concluimos que era cierto. Realmente los números salían. En primer lugar, se trataba de un palacio enorme. Y en segundo lugar, el suelo en el centro de Tokio se vendía 4, 5 y 6 veces más caro que el suelo del centro de Manhattan. Y simultáneamente Japón tenía la mayor burbuja bursátil de todos los tiempos de entre los mercados importantes. Y las valoraciones a las que llegó la bolsa fue de unos 65 veces beneficios, lo cual es muy significativo, cuando esas acciones nunca antes se habían vendido por encima de 25 veces beneficios. Así, evidentemente, ese es el tipo de cosas que hace que un inversor value tenga dificultades para conciliar el sueño y sudores fríos. Así que ya lo ves, coincidieron simultáneamente una burbuja inmobiliaria y una burbuja bursátil, y 31 años después del crash, esos altos valores de los inmuebles y de las acciones no han vuelto, siguen deprimidos. Eso fue una percepción de pérdida de riqueza tan profunda que tienes que felicitar a los japoneses por no entrar en depresión. En la gran crisis financiera de 2008, en realidad solo existía una burbuja en el mercado inmobiliario. El mercado bursátil estaba alto, pero no realmente en una burbuja. El problema es que el crash inmobiliario se llevó por delante también a la bolsa y la hizo bajar a plomo. La caída de precios en el mercado inmobiliario causó una percepción de pérdida de riqueza muy importante. Y además, una caída así es mucho más peligrosa en el mercado inmobiliario que en otro sector, porque los inmuebles son un activo que lo posee un mayor número de gente. Y además la clase media posee relativamente pocas acciones y mucho de inmobiliario. Y cuando pierdes tanto valor en el inmobiliario, eso hace que la gente deje de permitirse ciertos gastos, como un viaje o enviar a su hijo a una universidad privada. Así que un crash así tiene repercusiones por todo el sistema. Y bien, ¿qué es lo que tenemos ahora? Ahora mismo, de los 4 principales tipos de activos, tenemos 3,5 en el territorio de burbuja. En primer lugar, tenemos una burbuja en el mercado de bonos. Nunca hemos tenido unos rendimientos tan negativos por prestar dinero, donde pagas al gobierno para que se lleve tu dinero. En segundo lugar, nos encontramos ante un mercado de bolsa americana que es un candidato a ser el más sobrevalorado en la historia. Debo añadir que la mayoría de expertos en burbujas creen que esta bolsa está ligeramente más alta que la bolsa del año 2000, que fue una burbuja épica, mientras que otros no piensan lo mismo. Pero al menos todos estamos de acuerdo en que es un candidato en esa competición por saber cuál es la burbuja más hinchada. Y, en tercer lugar, tenemos el mercado inmobiliario. El ladrillo ha estado fuera del foco durante mucho tiempo.
pero de repente ha subido un 20% en los últimos 12 meses. Una subida del 20% es la subida más empinada que hemos tenido. Más empinada que en los años 70 con la inflación y más empinada que en la burbuja inmobiliaria de 2005. Y eso significa que tenemos que comparar lo que cuesta comprar una cosa en relación con los ingresos medianos de una familia. Y nos encontramos con que la métrica estable y justa que ha regido durante la mayor parte del tiempo ha sido de 3 veces los ingresos anuales de una familia para poder comprar una casa. Y durante la burbuja, ese múltiplo se disparó hasta 4 veces y media. Y ahora mismo, en Estados Unidos, nos encontramos con la misma métrica que había en 2006, justo en el momento del punto álgido de una burbuja inmobiliaria. Así que hemos vuelto a la misma situación de burbuja inmobiliaria. Los tipos de interés son bajos, así que las familias pueden endeudarse para comprar una vivienda. Bien, desde estas palabras de Jeremy Grantham, los tipos de interés han subido de forma significativa hasta el 5% en Estados Unidos, de modo que es razonable pensar que los precios de las viviendas podrían bajar, ya que menos gente se puede permitir ahora hipotecarse para adquirir vivienda. No obstante, hay que tener en consideración otros factores que pueden influir en el mercado, no solo desde el punto de vista de la demanda, sino también de la oferta. Como por ejemplo el hecho de que parece que en Estados Unidos hay escasez de viviendas disponibles, así que esta es una historia todavía en desarrollo y aún no sabemos qué factor pesará más. Pero tiene pinta de que el mercado inmobiliario no está a prueba de balas y tiene ciertas debilidades. Así que, concluye Jeremy Grantham, aquí estamos, tenemos la tripla de una burbuja en el mercado inmobiliario, una burbuja en el mercado de bonos y otra burbuja en la bolsa. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos condenados a sufrir pérdidas. En fin, después de escuchar estas reflexiones de Jeremy Grantham, opino que a pesar de la sobrevaloración generalizada de activos, recordemos que, como el propio Jeremy Grantham dice, siempre hay activos baratos. Solo hay que hacer el esfuerzo de estudiar el mercado y buscar esos chollos. La filosofía de inversión que te protege contra las trampas de las manías especulativas es el llamado Value Investing. Se trata de comprar acciones de empresas que cotizan a múltiplos de beneficios bajos. Empresas que quizás no sean muy sexys, pero que tienen un modelo de negocio robusto y rentable a largo plazo y que la mayoría de la gente pasa por alto. Pero por supuesto, no hay una matemática exacta con eso, ya que el ejercicio de encontrar empresas a buen precio, más que una ciencia, es un arte. En este canal trataremos de seguir dando pistas sobre el arte de la inversión razonable y exitosa. Como siempre, prudencia y feliz inversión.